Ok, buenas noches chicos. El tema o la materia que vamos a ver esta noche es educación en tránsito y seguridad vial. Conforme esta materia han ido ya relacionándose, porque es su ámbito en el que trabajan, vamos a procurar profundizar un poco en temas que son enfáticos para su examen, ¿ok? Ok. Vamos a comenzar con un poco con la parte administrativa. Si bien es cierto, conocemos que el propietario de un vehículo se certifica únicamente cuando tiene la matrícula de este. Solo ahí conocemos que la persona es dueña o no de un vehículo. Además, debemos indicar, ¿sí?, que la licencia de conducir tiene validez de 5 años. La licencia profesional, la licencia no profesional tiene una validez de 5 años. Para conducir un vehículo, ¿qué necesitamos? Obviamente la licencia. La persona o las personas que manejen un vehículo tendrán que ser mayores de 18 años. Sin embargo, hay un permiso que da la Administración de Transporte, ANT, ¿sí?, que otorga un permiso de conducción que es a los menores de 18 años, siempre y cuando estos manejen con su garante, ¿sí?, con la persona que conozca igual del manejo. ¿Para qué debe manejar, para qué debe esta persona acompañar a la persona menor de 18 años que no tiene, que tiene licencia o tiene un permiso de conducir? Porque esta persona será un garante, ¿sí? Será la seguridad de que si es que pasara algún accidente o algún siniestro, esta persona será solidariamente responsable de tal hecho. Ok, por lo tanto, quien debe tener la licencia debe estar en pleno gozo de los derechos, sí, y haber tenido el título del conductor. Si es que tiene que ser profesional, tendrá que haber recibido o realizado algún curso, ¿verdad?, referente a la licencia que vaya a ser otorgada. Además, en los vehículos privados debemos conocer que la matrícula se debe renovar cada 5 años. ¿Qué o cuál es el documento, sí, que le permite al vehículo circular por las vías? Entendemos que sin placas un vehículo no tendría nombre, ¿sí?, y no podría circular por las vías, inclusive por el tema de las ordenanzas que cada municipalidad tiene. Por ejemplo, el de hoy no circula, si es que hubiera pico y placa, ¿ok? Entendemos que por eso los vehículos necesitan tener una cédula, un nombre, que en este caso sería la placa. Ok. ¿Quién otorga las placas? Obviamente la Agencia Nacional de Tránsito, ¿verdad? Hay ciertos tipos de permiso que son especiales, como los de conducción. Y los permisos de conducción tienen un periodo de 30 días, no más, ¿ok? Esta es la parte importante que deben de saber para realizar su examen. En cuanto a la parte administrativa, netamente de tránsito, ¿verdad? Ok, vamos posterior a realizar o recibir lo que es materia vial. Y es importante conocer, ¿sí?, que en tránsito se manejan delitos y contravenciones. ¿Qué es un delito? El delito, ¿sí?, es cuando tiene una pena mayor a 30 días de prisión. Obviamente, la contravención será la que tenga una pena menor a los 30 días, ¿verdad? Entonces, entendemos, ¿sí?, y nuestro Código Orgánico Integral Penal nos establece varios tipos de delito, recordando que en tránsito, ¿sí?, todo es culposo, nada tiene la intención de causar daño. Esto quiere decir que en tránsito
se califica o se sanciona la culpa. Sin embargo, en los delitos de tránsito, específicamente, hay delitos que se sancionan con la mayor gravedad, que es la de 10 a 12 años, que es la ocasionada por embriaguez. Recordando, el tema de embriaguez es una situación que agrava cualquier tipo de pena en el cometimiento de una acción o una infracción que tenga que ver con tránsito, ¿sí? Entonces, en el artículo 376 establece que la muerte causada por el conductor en estado de embriaguez o bajo sustancias estupefacientes, psicotrópicas, preparados que lo contengan, tendrán una sanción, ¿sí?, de 10 a 12 años y revocatoria definitiva de la licencia para conducir vehículos. Pero, como ya hemos hablado de agravantes, vamos a hablar ahora de la muerte culposa, de esa muerte que es ocasionada por infringir el deber objetivo de cuidado. Y esta se sanciona con 1 a 3 años. ¿Ok? Sin que existiera agravantes, 1 año. Conforme a esto, vamos a ver si es que varía a la pena más alta, que serían 3 años. En relación a estos tipos de delito, viene la muerte ocasionada por negligencia, por imprudencia, ¿ok? Que es sancionada con 3 a 5 años. Y específicamente las acciones que tenemos en materia de tránsito, en la gravedad, en el tipo de haber ocasionado una muerte, ¿sí?, por inobservancia de la ley, por imprudencia, por impericia, son las siguientes, que es el exceso de velocidad, el conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo. Recuerde que es nuestra obligación saber en qué condiciones está el vehículo para que éste no sea una bomba de tiempo y al final ocasione un accidente de tránsito. Las llantas lisas y desgastadas, haber conducido el vehículo más allá de las horas permitidas por la ley o las malas condiciones físicas de la o el conductor. A ver, debemos entender, ¿sí?, que para las personas que realizan viajes largos deben tener 2 choferes y un ayudante. El tiempo que debe manejar una persona máximo es de 2 horas y el siguiente descansar para que otra persona le alterne. Sí, recordando que si la persona ha manejado más de este tiempo y ocasiona un accidente con que el resultado sea una muerte, le aplica la sanción de 3 a 5 años. Otra de las causas y razones que tiene un delito que es calificado, sancionado con 3 a 5 años, es la inobservancia de las leyes y reglamentos, las regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito, ¿sí? Cuando hemos inobservado, cuando hemos incumplido las directrices o las señales que un agente de tránsito nos da. En estas situaciones tendremos la prisión de 3 a 5 años. Además, tenemos la muerte provocada por negligencia del contratista o ejecutor de la obra. Este delito, ¿sí?, de tránsito tiene una sanción de 3 a 5 años. Pero también en este delito existe la responsabilidad solidaria, ¿sí? En ese delito hablaremos de que si es que las obras son ejecutadas con una persona que infringe el deber de cuidado, ¿sí?, que es negligente, que ocasiona una muerte, es sancionada con esta pena de 3 a 5 años. Y el contratista tiene que ser responsable de los daños ocasionados. Además, si es que esta situación de verificarse que la autoridad de tránsito había peligro
necesitaba tener alguna condición de seguridad, ¿sí? Se suspenderá la obra. Esto lo establece el artículo 378 del Código Orgánico Integral Penal. Ok, hasta aquí hemos hablado de los delitos que ocasionan muerte y sus sanciones. El artículo 152 del Código Orgánico Integral Penal nos establece la tabla de lesiones. Sí, y conforme a esta tabla, en el artículo 379 nos establece específicamente las personas que han ocasionado en un accidente de tránsito lesiones. ¿Ok? Entonces, dice aquí que si es que las lesiones son ocasionadas eh, sin estar en estado de embriaguez, la pena se aplicará mediante el artículo 152 del mismo código, del Código Orgánico Integral Penal, pero serán reducidas en un cuarto de la pena mínima prevista en cada caso. Pero si el hecho de las lesiones se cometiera en estado de embriaguez, ¿sí? O con estupefacientes, se aplicará la máxima del artículo 152, incrementadas en un tercio, y además se suspenderá la licencia, ¿ok? Por un tiempo igual a la mitad de la pena privativa de libertad prevista en cada caso. Esto quiere decir que si le dan 6 meses de prisión, la licencia tendrá que ser suspendida después de que salga de prisión por un tiempo de 3 meses. ¿Ok? En el caso de ocasionar accidentes o lesiones lesiones de tránsito, ¿sí? Sin estar en estado de embriaguez, la reducción de puntos es de 10 puntos. ¿Sí? Ok. También hablamos que en transporte público, todos los delitos o todas las sanciones se aumentan, ¿sí? Por la situación de cuidado que debe tener la persona que maneja este tipo de transporte, ya que no es solo su responsabilidad de vida, sino también las que transporta. Posterior a esto, en la clase del día de hoy, ¿sí? Veremos cuáles son los tiempos de reacción. Según científicamente, ¿no? Se ha comprobado, ¿sí? Que el tiempo de reacción es el que transcurre desde que el conductor observa un peligro hasta que el vehículo se detiene. Inmediatamente, cuando asimilamos un peligro y frenamos, ese significa el tiempo de reacción. Y el vehículo se detiene, ese es el tiempo de reacción. ¿Ok? Además, debemos identificar cuál es el tiempo de parada. La distancia de parada o la distancia que recorre un vehículo desde su conductor cuando percibe un obstáculo imprevisto en la calzada hasta que se detiene, esto se llama tiempo o distancia de parada, ¿sí? Cuando un vehículo o el conductor de un vehículo percibe un obstáculo imprevisto en la calzada y este detiene. Además, además, debemos entender que las condiciones normales de un conductor en el tiempo de reacción, ¿sí? Puede variar. Sin embargo, en el tiempo normal, en las condiciones normales de una persona, ¿sí? El tiempo de reacción es de 0.1 segundos a 1 segundo en un estado normal de una persona. Por lo cuanto, la distancia, ¿sí? De parada y la velocidad dependerá de la circulación de un vehículo, ¿ok? A ver,
¿Qué posibilidades, hablando de un tema porcentual, ¿sí? Una persona que conduce un vehículo bajo o al límite permitido, ¿sí? Al límite permitido, que es 50 kilómetros, y ocasiona un accidente y este choca, ¿qué porcentaje habrá en que la persona fallezca? Como hablamos de que él manejó en el límite permitido de 50 kilómetros, el porcentaje será del 50%. Ok. En tránsito también es importante hablar del tema de la tabla de alcohol, ¿sí? O sustancias estupefacientes. Entonces, se nos ha regulado mediante el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal la tabla o los niveles de alcohol por litro de sangre que debería estar consumidos para aplicar las sanciones. Y el primer nivel es 0.3, desde 0.3 hasta 0.8 gramos. La persona que tenga este grado de alcotés deberá cancelar una multa de un salario básico unificado del trabajador en general y pérdida de 5 puntos en su licencia de conducir. Y además tendrá una prisión de 5 días. En la misma tabla, el siguiente nivel de alcohol por litro es el que sea mayor a los 0.8, o sea, 0.9, hasta 1.2 gramos, se aplicará multa de 2 salarios básicos unificados del trabajador en general, la pérdida de 10 puntos en su licencia de conducir y 15 días de privación de la libertad. ¿Ok? Esto en cuanto al segundo nivel. El tercer nivel dice que si es que los litros de sangre de alcohol superan el 1.2 gramos, se aplicará la multa de 3 salarios básicos unificados del trabajador en general y además la suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de prisión de libertad. Debo manifestar aquí que para los vehículos privados, ¿sí? La tolerancia de alcohol o la tabla de tolerancia de alcohol está en 0.1 gramos por cada litro de sangre por alcohol. Recuerden que el límite de alcohol que debe consumir es de 0.1 gramos de alcohol. Esto quiere decir que una carne entequilada podría causarle hasta 0.2, ¿sí? Una botella de B220, lo mismo, ¿ok? Entonces, si hablamos de estupefacientes, entenderíamos que deberían estar con 0 gramos de estupefacientes en la sangre, ¿sí? Lo que le permite. Ahora, esto en cuanto al sector privado, a la parte privada, a los vehículos privados. Pero el sector público, la tolerancia de alcohol es de 0 gramos. Ellos no tienen tabla de alcohol, ellos 0. No se les puede permitir a ellos que tengan o que estén bajo las sustancias estupefacientes, ¿sí? O con más de 0,1 gramos de alcohol. En cuanto al sector público o transporte público, ¿verdad? Ok. Entonces, entendido una vez esta tabla de consumo de alcohol, ¿sí? Si es que la pregunta del examen sería, ¿cuántos vasos de alcohol? ¿Ok? ¿O por cuántos grados de alcohol de la sangre? Si es que usted estaría en 0.2 gramos, ¿cuántos vasos debería haber bebido? La respuesta sería ninguno, ¿verdad? Porque cualquier situación, inclusive el B220, marcará el 0.2, ¿sí? Entonces, ningún vaso de alcohol
debería ser ingerido para marcar el 0.2. Además, que debemos recordar que el alcohol es un depresor para el cerebro. Esto quiere decir, o significa más bien, que reduce la velocidad del trabajo del cerebro, ¿ok? No permite al conductor dilucidar los peligros que se encuentran frente a él con mayor rapidez o como lo haría una persona que se encuentra de forma normal, ¿sí? Debo manifestar en este momento que también el alcohol o los efectos del alcohol dependen de las condiciones físicas de la persona. A un hombre o una mujer asimilará mucho más rápido el alcohol que un hombre, ¿sí? Esto quiere decir que puede ser que una persona haya consumido o haya ingerido 2 vasos de alcohol y por su contextura marque un nivel, ¿sí?, mucho más alto del que él creyera. Esto depende de los glóbulos rojos, de las condiciones físicas, de lo alto, de lo pequeño, de la contextura. Todo esto va variando en cuanto a los efectos del alcohol y las condiciones físicas de la persona. Bien. Hay condiciones que por la noche debe tener un vehículo, ¿sí? Y es no mirar a los faros del vehículo que se aproxima y mantener su derecha y observar el borde derecho de la vía. Además, que cuando exista un deslumbramiento de un vehículo que proviene detrás, deberá cambiar la posición del espejo retrovisor interno, ¿sí? Los espejos retrovisores deben ser ajustados cuando el vehículo se encuentra en un nivel recto, ¿sí? Y cuando el vehículo se encuentre detenido. Si los cristales del retrovisor son convexos, las imágenes u objetos, ¿sí?, que se observen atrás estarán o se reflejarán de manera más alejados de lo que verdaderamente se mira. Ahora, hablando de accidentes, debemos indicar que los tipos de accidente, ¿sí?, en la tipología de accidentes, existen varios factores. Y son el factor humano y el factor humano, el factor vehículo y el factor vial o ambiental, ¿ok? Entonces, el factor humano, el que sufriría un accidente, se llamará atropello o arrollamiento, ¿sí? Y si es que hablamos de pasajeros, también el factor humano en cuestión de accidentes sería la caída de un pasajero. Bien, en cuanto al factor vehículo, entendemos que son colisiones, ¿sí? Sin embargo, en el Ecuador se denominan choques y existen varios tipos de choque. Choque posterior por alcance, ¿ok?, que es el que viene por detrás. El choque frontal longitudinal. El choque frontal excéntrico. El choque lateral angular. Y el choque lateral perpendicular, que es el que queda en forma de L, ¿sí? Cuando un vehículo, se llama frontolateral. Cuando un vehículo, al atravesar una intersección o una vía, ¿sí?, se impacta con la parte, o la parte que viene acá, se impacta, ¿sí?, con el lado y la parte delantera de otro vehículo. Esto es el choque lateral perpendicular de 90 grados. Entonces, todas estas colisiones, todos estos choques, vienen reflejados por algunas circunstancias. Sin embargo, las causas que pueden producir un accidente son
las de exceso de velocidad, ¿cierto? Y si es que existiera un derrape, la mayor causa de accidentes que se han producido por derrape son estas, son las que vienen por un exceso de velocidad. Además, debemos indicar que si es que nuestro vehículo entra en un derrape trasero, la acción que debemos tomar es la de suavemente dejar de acelerar el vehículo, ¿sí? Y virar el volante al mismo lado que está sufriendo el derrape. Ok. Cuando hablamos de accidentes, hablamos de acciones peligrosas en la vía. Entonces, existen realmente varias acciones peligrosas en la vía. Sin embargo, una de las importantes y principales que las deberíamos tomar en cuenta es las de no abrir las puertas del vehículo sin mirar hacia atrás o adelante. ¿Por qué? Por las motos, por las personas, por el tema vial y ambiental, ¿sí? Que viene adaptado a la carretera, inclusive por el tema mismo del vehículo, ¿verdad? Ok, considerando que el vehículo es un vehículo que tiene puntos de visión, donde uno puede verificar las condiciones del vehículo mediante los retrovisores, también existen puntos de incertidumbre o áreas de incertidumbre, que son, que son los puntos ciegos, que son el área que rodea al otro usuario vial, en donde los movimientos de reacciones son impredecibles. ¿Ok? Entonces, entendemos que si es que la pregunta del examen iría enfocada a que cuál es el área de incertidumbre, entenderíamos que es el área que rodea a otros usuarios viales en donde los movimientos y reacciones son impredecibles. Existen tipos de responsabilidades, tanto del peatón como del conductor. Sin embargo, hemos de establecer, ¿sí?, que las veredas tienen que ser usadas por los peatones, ¿verdad? Entonces, una de las obligaciones que tiene el peatón es usar la vereda, caminar por las veredas. Sin embargo, cuando nos encontramos en un redondel o en una cruzada, los peatones no deberían cruzar por las entradas y salidas de los redondeles, ¿sí? Sin embargo, debemos también informar en este sentido que los vehículos o las personas que conducen los vehículos también tienen ciertos tipos de obligaciones. Por ejemplo, cuando un vehículo de emergencia circula, ¿ok?, tiene prioridad siempre y cuando estén activadas sus señales luminosas y acústicas. Solo ahí el vehículo de emergencia tendrá prioridad. Mientras no estén activadas estas advertencias de peligro, de precaución, de paso, ¿sí?, ellos son carros también normales. Obviamente que cuando ya se encuentren activadas, uno tiene que ceder este paso. Otra de las obligaciones de los conductores con sus vehículos son que cuando usted realiza un adelantamiento, va a rebasar, por ningún concepto tiene que exceder los límites de velocidad. Entonces, debemos conocer aquí que en cuanto al tiempo, ¿sí?, al tiempo de espacio libre de un vehículo a otro, es de 3 segundos. Es de 3 segundos. Conforme a esto,
¿sí? Cuando el vehículo se encuentra en movimiento, existen 3 límites de, de velocidad. Entonces, los límites serían el permitido, el dentro del rango moderado y el fuera del rango moderado. El permitido es el que se establece en la norma, ¿no es cierto? Y puede estar puesto en señaléticas o a su vez pintados en la calzada. Dentro del rango moderado es el que tiene una sanción, ¿sí? Una contravención sin prisión. Pero si este conductor ha establecido su velocidad o ha manejado su vehículo fuera del rango moderado, entenderemos que irá preso mediante lo que establece la ley. Ok. Como ya habíamos visto anteriormente, los tiempos de reacción normal, ¿sí? Que iba de 0.1 a 1 segundo, ¿sí? Debemos conocer cuáles son los tiempos de reacción simple de las personas en un rango promedio de un riesgo. Sería de un punto a 1.5. Este es el tiempo de reacción simple, cuando a veces no está prevenido, sin embargo, puede reaccionar. Debemos conocer también, ¿sí? Y vamos a volver al tema de delitos que ha establecido nuestro Código Orgánico Integral Penal. Entonces tenemos que los delitos son los que son sancionados con mayor a 30 días, ¿verdad? Sin embargo, se relaciona, ¿sí? O en tránsito, como entendemos que no hay dolo sino culpa, existen la clasificación de contravenciones, ¿ok? Entonces tenemos contravenciones que están clasificadas por 7 clases y las que están fuera de ellas, ¿ok? Que se encuentran en el artículo 383 del Código Orgánico Integral Penal, que es la conducción del vehículo con llantas en mal estado. Y establece la norma que el conductor o la persona que conduzca un vehículo cuyas llantas se encuentren lisas o en mal estado será sancionada con pena privativa de libertad de 5 a 15 días y disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. En caso de transporte público, la pena siempre se agrava. Ya les dije que es por un tema de responsabilidad, que el transportista público debe, además de salvaguardar su vida, la de los pasajeros que transporta. Entonces, esta tendrá que ser el doble de la pena prevista para los vehículos normales, ¿verdad? Que era de 5 a 15 días y la disminución de 5 puntos en la licencia de conducir. Y vamos a encontrarnos ahora con las contravenciones clasificadas. ¿Ok? Tenemos 7 tipos de contravenciones. ¿Cuál es la que mayor se sanciona? La primera contravención. ¿Sí me escuchan, por favor? Ok, vamos a continuar. Existen 7 tipos de contravenciones. La contravención que mayor sanción tiene, ¿sí? Es la contravención de primera clase, que es la que tiene 6 acciones.
La contravención de primera clase tiene una sanción de un salario básico unificado, 10 puntos a la licencia y 3 días de prisión, recordando que es la única contravención que tiene días de prisión. Sin embargo, en esta contravención hay 6 acciones de los conductores que se dividen de acuerdo a las sanciones. Las primeras 3 contravenciones sí tienen una prisión de 3 días, que son la persona que falte de obra a la gente, quiere decir que golpea a la gente, la persona que conduzca un vehículo sin haber obtenido la licencia, nunca en la vida, que nunca ha sacado la licencia. Y el conductor que exceda la velocidad fuera de los límites de velocidad. Ya habíamos hablado, y vamos a recordar, que existen 3 tipos de rangos de velocidad, que es el permitido, que es el que está establecido en la norma, dentro del rango moderado, que tiene una sanción, una contravención, y fuera del rango moderado, que es la que estamos hablando ahorita, la que lleva prisión de 3 días y se debe pagar un salario básico unificado y además tiene que ir preso 3 días, ¿no es cierto? Y la reducción de sus 10 puntos a la licencia. Esto podemos encontrar en el artículo 386 del Código Orgánico Integral Penal. En el caso del número de la que les había comentado, que es del tema de la persona que maneje sin licencia, sin haber obtenido licencia, nunca, obviamente no se aplicará la reducción de puntos, ¿verdad? Y solo se irá, pagará la multa y además los días de prisión. En la primera contravención, como les había manifestado, también existen otras causas, otras acciones que cometen los conductores. Y es, no se van presos, ¿sí? Sin embargo, se agrava la situación de la multa. Tendrán que pagar 2 salarios básicos unificados, la reducción de los 10 puntos y el vehículo será detenido por 7 días. ¿A quiénes? Al conductor que transporte pasajeros o bienes sin contar con el título habilitante correspondiente, la autorización de frecuencia o que realice un servicio diferente para el que fue autorizado. Si además del vehículo ha sido pintado ilegalmente de un mismo color y características del vehículo de vehículos autorizados, la o el juzgador dispondrá que el vehículo sea pintado con un color distinto a la de las unidades comerciales de transporte y prohibirá su circulación hasta tanto cumpla con el mandamiento que le ha puesto la ley, ¿no? Y además deberá traer las certificaciones correspondientes para el efecto, se le retiene el vehículo, ¿sí? Dentro de la primera contravención, la segunda acción es que la persona maneje o conduzca un vehículo con una licencia de categoría diferente a la que exige el tipo de vehículo que conduce. ¿Okay? Y la 3 es las personas que participen en vehículos a motor, ¿sí? Que son en competencias en la vía pública. Estos autos, estos vehículos, ¿sí? Que son de motor, pueden ser motos o vehículos, automóviles, camionetas, deben ser retenidos si es que se encuentran de forma como lo establece la norma, ¿sí? Ok. Entonces tenemos la contravención de segunda clase y desde la contravención de segunda clase ya no comenzamos o ya no tenemos prisión. Sin embargo, se establecen las sanciones que es el 50% de un salario básico y la reducción de 9 puntos a su licencia. Recordando que desde la contravención segunda existe la responsabilidad solidaria. En la segunda contravención existen varias acciones,
¿sí? Que es la que el conductor que ocasione un accidente de tránsito que resulten solamente daños materiales, pero que estos no superen los 2 salarios básicos unificados, tendrán que ser sancionados solo con la contravención. No podrá usted llevarle a prisión, tendrá que emitirle el agente de tránsito, ¿sí? La boleta de citación, la contravención, para que estas partes puedan apelar y ya en un proceso administrativo judicial, ¿sí? Puedan ellos presentar sus pruebas y alegatos para saber quién fue el verdadero ocasionante de este hecho. Y el agente de tránsito o el agente civil, ¿sí? De tránsito, servirá como un medio de prueba, si es que estuvo en el hecho. Si no, el parte, ¿sí? Se leerá el parte, que también será la prueba base para las partes. Ahora, la segunda actuación de la segunda contravención, ¿sí? Es que la persona que conduzca con licencia caducada, anulada, revocada o suspendida, la misma deberá ser retirada por el agente de tránsito. Ya vamos a ver que en otra contravención, ¿sí? Existe que el conductor que no porte la licencia. Entonces, en este sentido, hay un vacío legal, ¿sí? Donde bien puede tener licencia caducada y le dice al agente de tránsito, no tengo la licencia, entonces él lo único que tiene que hacer es entregarle la contravención por la citación por la contravención que está siendo cometida, ¿no? Que no es esta la de que esté la licencia caducada o suspendida, sino la que no porte la licencia, ¿ok? Sin embargo, en la contravención segunda tenemos la tercera acción, que es la persona adolescente mayor a 16 años que posea un permiso de conducción que requiera compañía de un adulto que posea licencia y no cumpla con lo normado. Les había manifestado anteriormente al principio de esta charla que la persona que goce de este permiso, la persona menor de 18 años, que tenga este permiso, debe ser o debe manejar bajo la vigilancia de la persona que ha sido considerada como su garante. El mayor, ¿sí? Que cumpla, la persona mayor que cumpla con lo normal. ¿Por qué se habla esto? Porque es la persona que va a garantizar en el caso de un accidente, ¿sí? Él es responsablemente solidario en el tema económico. La cuarta acción es la o el conductor extranjero que habiendo ingresado legalmente al país se encuentre brindando servicio de transporte comercial dentro de las zonas de frontera. ¿Okay? Hemos visto sí, que los vehículos, inclusive los taxis que se encuentran, por ejemplo, en Rumichaca, nos dejan solo hasta el límite que se les permite y de ahí no pueden avanzar, ni tampoco los extranjeros, por un tema que está establecido en la norma, que no se puede realizar comercio en nuestra zona. Y la quinta acción de la segunda contravención es la o el conductor de transporte por cuenta propia o comercial que excede el número de pasajeros o volumen de carga de capacidad del automotor, ¿verdad? Aquí tenemos ya, dice de cuenta propia o comercial que excede el número de pasajeros. Sin embargo, en esta contravención, en la segunda contravención, nos establece el tema de los ciclistas y peatones. En los casos de que los ciclistas y peatones les corresponda una sanción o hayan hecho una acción de estas, sí, únicamente se les sancionará con la multa. Después tenemos la contravención de tercera clase, que se sanciona con el 40% de un salario básico unificado y la reducción de 7.5 puntos, ¿verdad? Entonces, ahora ya conocemos que la contravención más grave es la contravención primera, que es la que tiene prisión de 3 días. Se hace una reducción por cometer estas acciones de 10 puntos y una multa de un salario básico unificado. Esto puede variar en el caso de las acciones que ya les había manifestado, las siguientes acciones
Las terceras acciones de la primera contravención, que ahí no tienen prisión, sin embargo, tienen 2 salarios básicos unificados de sanción. La contravención segunda, el 50% del salario básico y la reducción de 9 puntos. La contravención tercera, el 40% del salario básico unificado y la reducción de 7.5 puntos, ¿ok? ¿Cuáles son las acciones de la tercera contravención? Y estas sí les pido que repasen, que es la más importante, ¿ok? En cuanto, porque son las sanciones que más se dan, ¿ok? Dice, y se encuentra en el artículo 388 del Código Orgánico Integral Penal. Repasen esta acción, ¿sí? Y además, repasen esta contravención y además repasen el tema de las multas y puntos que se establecerán en cada contravención. Es importante que conozcan para su examen. A ver, la contravención tercera dice que la o el conductor que detenga o estacione su vehículo en sitios o zonas que entrañen peligro, tales como zonas de seguridad, curvas, puentes, ingresos y salidas de los mismos, túneles, así como los ingresos y salidas de estos, zonas estrechas de poca visibilidad, cruces de camino, cambios de rasante, pendientes o pasos a desnivel, sin tomar las medidas de seguridad señaladas en los reglamentos. ¿Qué quiere decir? Que por A o B situación a usted le sucede un accidente, tiene que tomar en una zona de estas, tiene que tomar las medidas correspondientes de los triángulos de visibilidad de acuerdo a los metros, ¿sí? Para que los otros carros le puedan ver y no se cometa otro accidente del que ya le está sucediendo a usted. Por favor, señor Buchitanga, apague su micrófono porque me está haciendo conexión con mi computadora. Ok. Ok. La segunda acción de la tercera contravención es que la o el conductor de un vehículo automotor que con los bienes que transporta cause daños o deterioro a la superficie de la vía pública. ¿Sí? Si es que un conductor lleva material que esté dañando la vía pública, será sancionado con la pena prevista del 40% del salario básico unificado y la reducción de 7.5 puntos a su licencia. Además, tenemos la o el conductor que derrame, ¿sí?, en la vía pública las sustancias o materiales deslizantes, inflamables o contaminantes, salvo caso fortuito o fuerza mayor. ¿Ok? Si es que dependiere este derramamiento de caso fortuito o fuerza mayor, no se entenderá como una contravención siempre y cuando, vuelvo a establecer, sea por caso fortuito. La cuarta acción de la tercera contravención es la o el conductor que transporte material inflamable, explosivo o peligroso en vehículos no ocasionados para el efecto o sin el permiso. ¿Sí? Los profesionales que realicen este tipo de actividad en un vehículo que no ha sido calificado para tal efecto o no tengan los permisos establecidos en la norma tendrá que ser sancionado por esta contravención. ¿Ok? La quinta, la persona que construya o mande a construir reductores de velocidad, recuerde que no todas, y no es que porque nos da la gana, ¿sí?, podemos comandar a construir en nuestros asfaltos o cerca de nuestras casas para que los carros circulen a menor velocidad, temas de reductores de velocidad, ya que se entiende que los reductores de velocidad están siendo elaborados científicamente y bajo parámetros y medidas, inclusive para no dañar los vehículos, ¿sí? Entonces, no se puede mandar o construir reductores de velocidad en las calzadas sin previa autorización. También tenemos dentro de la contravención tercera la acción de que las personas que roturen o dañen
las vías de circulación vehicular sin la respectiva autorización. Dejen escombros o no retiren los desperdicios en la vía pública luego de terminadas las obras. Ok, esto va relacionado más que nada con la construcción, ¿verdad? Cuando han dejado material que estaba haciendo que estaban realizando una obra y han dejado material botado en la calle, tendrá una sanción. Recuerden que en estos casos se aplicará más que el porcentaje de puntos la multa, ¿sí? Se les multará a estas personas. Otra de las acciones que tiene la contravención tercera es la o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas, baldes de camionetas, parachoques o calzados. Nadie, por ningún concepto, por situaciones de seguridad, puede ir en la parte posterior de una camioneta. Nadie, absolutamente nadie. No puede ir, peor aún, en las partes del lado de las camionetas, en los estribos. Eso es una contravención. En ninguna parte del Ecuador se puede realizar este tipo de actos. ¿Ok? No puede ir nadie, ni en camionetas en la parte de atrás, las personas no pueden ir, ¿sí? A menos de que tengan las seguridades correspondientes para que pueda acceder o sea viable para que una persona vaya atrás. Sin embargo, no hay la autorización para que las camionetas puedan transportar personas en la parte de atrás por el tema de peligros, ¿sí? De temas de accidentes de tránsito. Los autobuses no podrán llevar colgados las personas en las barandas, en las gradas, en los estribos, ¿ok? Otra de las acciones de la contravención tercera es la o el conductor de transporte público comercial o independiente que realice el servicio de transporte de pasajeros de carga y cuyo vehículo no porte las franjas retroreflectivas previstas en los reglamentos de tránsito. Recuerde que los transportes públicos comerciales o en su caso independientes, transporte escolar, deben tener sus franjas retroreflectivas, ¿verdad? Que prevengan el aviso de estas y que sean visibles el vehículo, ¿verdad? Por la, por la situación de la magnitud del vehículo. Además, la última acción, ¿sí? Es que la o el conductor de transporte público o comercial que se niegue a brindar el servicio. Los profesionales del conductor, taxistas, conductores de servicio público, buses, no se pueden negar a realizar el servicio de transporte, porque para eso han sido contratados. Si es que usted, como agente de tránsito, llega una persona y le dice, no me quiere transportar, deberá emitir, ¿sí? Una sanción, una multa por la contravención tercera. Todo esto que le he informado sobre la contravención tercera, ¿sí? En caso de los ciclistas o peatones, ellos, si es que cometen alguna contravención o alguna acción de estas, deberán ser sancionados solo con la multa, como ya les había manifestado. Por favor, hasta aquí se acabó la primera sesión. Estudien la parte fundamental que es contravenciones, más que nada el tema de las multas, el tema de los porcentajes de puntos, el tema que habíamos hablado aquí de delitos, cuál es la diferencia entre delito y contravención. Recordamos que contravención es menor a 30 días y delito mayor a 30 días. Estudien también el tema de los efectos del alcohol, estudien el tiempo de reacción que di aquí en esta clase, por favor. No se olviden de repasar muy bien, otra vez les vuelvo a repetir, los tipos de contravención, las multas y puntos. En la otra clase, el día de mañana, estaremos hablando de las siguientes contravenciones que nos faltan, ¿sí? Y un poquito más del tema
de los impactos o choques, ¿ok? Hasta aquí hemos culminado la clase. Buena noche.